Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente a nuestras transmisiones semanales que estamos teniendo por parte de Mater Fátima del Apostolado Familia y Vida, patrocinada 100% por nuestra madre. Agradezco la presencia y la asistencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Como bien decía al principio, cada semana hacemos distintas pláticas, distintos temas con el fin de evangelizar, concientizar y sobre todo estar más fuertes y prepararnos en nuestra fe. Y bueno, antes de dar inicio a esta plática tan importante y que todos tenemos este llamado como católicos de saber, vamos a invocar al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima para que nos acompañen en este momento, en esta plática, para que todos los frutos sean para la gloria de Dios y que todo lo que se diga en esta plática sea totalmente inspirado por el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Y bueno, paso a cederle el micrófono y la cámara a Claudia Pérez. No sin antes, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, por los conocimientos que nos vas a compartir. Claudia es especialista en afectividad y sexualidad y nos va a hablar acerca de qué es la teología del cuerpo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias a los que están aquí. Voy a compartir mi pantalla, la pantalla de mi presentación. Sin antes, no quiero que se me pase avisarles que está un poco malo mi internet después de unas lluvias que tuvimos por aquí. Y si me saca, pues me vuelvo a meter y ya. Ahí les pido su paciencia. Si alguien me puede confirmar si me escuchó bien, por favor. Sí, excelente, Claudia. Muy bien. Bueno, tengo, como dijo Carla, me considero especialista en amor y sexualidad, en afectividad y sexualidad. Tengo más de 20 años dando yo talleres en este tema en el ámbito, desde una antropología cristiana, ¿no? En el ámbito cristiano. Entonces, formándome, eso me llevó a conocer la teología del cuerpo y también completé una especialidad en teología del cuerpo con el Instituto Amar al Máximo, que es un instituto que está aquí en México, de realidad en español. En el mundo solo hay el primer instituto en promover, en propagar la teología del cuerpo en cursos, digamos, aterrizados al común de los fieles, en un modo sistemático. Fue el Instituto de Teología del Cuerpo de Filadelfia, fundado por Christopher West. Tuve el gusto de ir a tomar un seminario allá. De ahí salieron dos institutos, digamos, no universitarios o no del ámbito académico, que están aquí en México, el Instituto al Máximo, donde les decía que hice mi especialidad y con el cual colaboro, y el Instituto Amara, mira, se me fue el nombre ahorita. Ahorita me voy a acordar y les voy a decir. Amor Seguro. Son los primeros que yo pude descubrir que impartían la teología del cuerpo también en forma de talleres, de cursos sistematizados en español. Y ya en esos institutos nos hemos formado muchas personas de Latinoamérica, de Europa, también de habla hispana, y a su vez de ahí han ido surgiendo otras iniciativas para ir transmitiendo esta teología del cuerpo, y ahorita les voy a decir por qué se llama así. Es algo que a quienes nos hemos topado con ella
Bueno, yo les puedo decir a tono personal que me cambió por completo mi percepción sobre mi persona, sobre mi relación con Dios y sobre su plan de salvación para mí y propia historia de salvación. Yo empezó a amar más a mi iglesia, me hizo encontrarme de un modo especial con Mamá María y empezar también un camino de sanar heridas emocionales, de descubrir Un segundito, la sacó de la reunión a Claudia, ahí regresa, acaba ya de regresar, ahí seguimos. Ya regresé. Mil disculpas, pues no estoy segura en qué me quedé, pero bueno. Les decía mi experiencia, ¿no? Y a muchos nos ha pasado así, entonces a partir de hacer estos estudios, pues muchos hemos iniciado apostolados o grupos donde nos dedicamos justo a eso, a propagarlo. Entonces, dentro del trabajo que yo ya hacía de dar capacitaciones a papás, a maestros en temas de afectividad y sexualidad, pues fui incorporando esta teología del cuerpo que le da otro sentido. Es una... Es desde ahí entender su ser y su quehacer y enfocado, pues en este caso, en mi caso, en temas de actividad de sexualidad. Hay, en México tenemos el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios de la familia, fundado precisamente por Juan Pablo II en el país. Por favor, recen que nos Arcángel, por favor, Arcángel en este momento. Voy a poner el cargador, aunque no me falta batería, pero por si acaso eso no está ayudando. Si me permiten tantito, voy a parar. Un segundito, va a cambiar de internet, ya que aquí de donde somos han estado las lluvias muy fuertes y ha hecho muchos desajustes en la luz, en el internet. Unos pequeños segunditos, no se vayan a salir para que pueda conectarse desde el internet de su celular y no esté fallando tanto. Muchas gracias. Bien, ya puse mi cargador. Esperemos que eso ayude. Ahorita, y resulta molesto este continuo saliendo aquí. Acción ejecutiva, me dice que hacemos bien. Y les platico un poquito sobre dónde se puede aprender esto, porque, bien, gracias, puede, con solo mi voz, tal vez datos, ¿verdad? Gracias por la sugerencia, Ana Belén. En un momento apagaré la cámara. Les termino de relatar, cuando uno escucha algo de teología del cuerpo, las ganas de aprender más. Entonces, académicamente, el Instituto Juan Pablo II, que se encuentra en distintos países, lo fundó Juan Pablo II en el 84, me parece. El día que recibió el balazo, el día de Nuestra Señora de Fátima, ese día era la fundación del Instituto
y si esto no es profético, pues qué impresión, qué puede ser, ¿no? Y está en algunos países, se pueden tomar cursos en línea. También hay algunas, por ejemplo, está Rebeca Barba en YouTube, es una consagrada que se ha dedicado a explicar las catequesis de la teología del cuerpo una por una. Tiene toda una lista de reproducción en videos breves. Ese es un modo gratuito de aprender, etcétera. Si alguien más se interesa, pues me pueden contactar a través de Carla. Voy a apagar mi cámara y compartir mi pantalla para gastar menos datos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la teología del cuerpo? La teología del cuerpo realmente abarca muchos aspectos y se puede enfrentar el estudio de ella de diversos modos. Yo hoy en breve introducción voy a hablar sobre el gran misterio y sobre el tríptico antropológico de Juan Pablo II. Hay, como les decía, distintos modos. Hay quienes las estudian a través de ciclos. Estas catequesis fueron impartidas en 6 ciclos, etcétera. Hay distintos modos temáticamente, pero bueno, aquí lo que les en este breve tiempo es una introducción de la introducción de la introducción, porque estudiarla es una tarea de la vida y las aplicaciones que tiene para la vida personal es increíble cómo al a irse adentrando, realmente son catequesis que se personalizan por sí solas, por así decirlo. No sabría cómo más decirlo, cómo a cada quien le trae un significado diferente para su vida como persona íntegramente, es decir, para tu vida en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en todas nuestras dimensiones, en el relacional, en el espiritual, en el intelectual, incluso en el físico, en el biológico, en el cuidado del cuerpo, en la salud emocional, mental. Tiene sin fin de aplicaciones. Pero bueno, objetivamente es una serie de 135 catequesis que Juan Pablo II había escrito en forma de un libro. Él había escrito este libro antes de ser elegido papa, en el que llamó Hombre, Varón y Mujer los creó. También otra traducción es Hombre y Mujer los creó. También le han llamado a este congregado, ¿no? de escritos, Teología del Amor Teología del Cuerpo y del Amor, o Teología del Amor y el Matrimonio. Hay varios nombres. Pero también Juan Pablo II, dentro de estas catequesis, frecuentemente le llama esta especie de teología del cuerpo o esta teología del cuerpo. Entonces, pues bueno, para hacerlo más sintético, lo dejamos así en teología del cuerpo. Les decía que era un libro, pero justo lo elige el Papa y entonces, en lugar de publicarlo, lo empieza a proclamar públicamente en las audiencias generales de los miércoles. De las 135 catequesis que había escrito, proclamó 129. Pero las otras están añadidas. Si uno descarga la teología del cuerpo, si uno compra una edición completa de la teología del cuerpo, vienen todas y vienen apéndices y todo. ¿Por qué surge? Juan Pablo II, siendo un gran filósofo, gran teólogo, gran pensador, gran fenomenólogo, que es el estudio de la experiencia, es una rama de la filosofía que se dedica al estudio de la experiencia de la persona, de la experiencia de ser persona. Es una de las aplicaciones, básicamente. Incluso él es reconocido como un gran filósofo personalista, que es otra rama de la filosofía donde el hombre es el centro y se le estudia justo en su experiencia de ser hombre y esa experiencia que nos dice realmente, que nos revela sobre lo que es el hombre. Él está siempre en esta sintonía con las necesidades, ¿no? Como un leer los tiempos, saber qué es lo que viene más adelante. Y esta necesidad que se está viviendo en la iglesia por entender mejor la vocación del hombre a la comunión fecunda de amor. En su experiencia del acompañamiento de parejas de novios, del acompañamiento de matrimonios jóvenes, en la pastoral juvenil, fueron sus primeras
labores como sacerdote. Y trae todo esto, ¿no? Antes él ya había escrito un libro, Amor y Responsabilidad, bueno, varios libros, pero uno muy específico, Amor y Responsabilidad, que es un tratado psicológico y filosófico sobre el amor. Entonces, esta necesidad de entender qué es esta vocación de nosotros y cómo la podemos vivir y cómo, qué tiene que ver esto en nuestra santificación o en nuestra plenitud o en el plan de Dios. Y a su vez también resuelve una necesidad de fundamentar lo que Pablo VI estaba queriendo decir en Humanae Vitae, que ahora pues se ha vuelto ha resucitado el escándalo con la Humanae Vitae y personas que están a favor y no a favor, etcétera. Ahora que apagué mi cámara, solo quiero saber si me escucho bien porque se me fueron todos. Ah, la aprendí, ya puedo ver a todos. Sí, sí se escucha Aquí. bien. Muy bien, gracias. Cualquier cosa me interrumpes, Carlita, porfis. Si tienen preguntas las pueden hacer o si quieren esperar al final, vamos a dejar un tiempito para preguntas. Y bien, la Humanae Vitae, pues quienes la han leído, les recomiendo a todos, deberíamos leerla. Es un documento súper breve en el cual Pablo VI hace algunas advertencias como un recordatorio de qué es la sexualidad para el ser humano y que no la podemos desvincular de la procreación ni del amor, las dos cualidades de la sexualidad, la procreativa y la unitiva. Y hace una especie de profecía de lo que se va a venir si no vivimos. Él saca ese momento cuando surgió la toda una revolución de la y él hace esta especie no sé si sabía que era profético, pero también como buen lector pues buen entendedor de lo que viene, ¿no? Pero a la encíclica en sí está muy, digamos, para el bien común, está muy fácil de leer, está muy clara, pero a la vez, por ejemplo, si él habla de dignidad de la persona, bueno, pero ¿qué es dignidad? ¿Y qué significa la persona? ¿Qué es la persona? Si no entendemos la dignidad del ser humano, si no entendemos qué es la persona, qué es el ser humano, no podremos entender tampoco qué actos, qué cree, qué, etcétera, corresponden a su dignidad. Entonces, Juan Pablo II se dedica a explicar todos estos conceptos. También escribió libros sobre persona y acción, y hay otros que son extensas tesis, extensos ensayos sobre lo que es la persona y lo que le es digno a la persona. Y bueno, vamos a continuar. ¿Por qué se le llama teología del cuerpo? Les decía, en parte, pues así le llamaba Juan Pablo II, pero también abunda Juan Pablo II en explicarnos que el cuerpo de Cristo es teológico y es sacramento. Cuando nosotros enseñamos catequesis y hablamos de los sacramentos, a veces, bueno, el término en sí de sacramento como de los 7 sacramentos dentro de la iglesia, hablamos que son signos visibles de una realidad invisible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sacramento como signo, el cuerpo de Cristo es sacramento y es teológico. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 477, dice, la Iglesia siempre ha admitido que el cuerpo de Jesús, Dios que era invisible, se hace visible. Cristo es la visibilidad del Padre. Cristo nos hace visible a Dios. Es imposible ver a Dios, es imposible conocerlo. Y entonces Él viene y se encuentra con nosotros. Y el mismo Cristo no dijo, quien me ve a mí, quien ve al Padre, quien me conoce a mí, me conoce al Padre. Que todos sean uno como tú y yo somos uno, etcétera. Pero también aclara este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios.
las particularidades individuales del cuerpo de Cristo. ¿Y a qué se refiere esto? Expresan la persona divina del Hijo de Dios. Y a esto le dedica Juan Pablo II muchísimas catequesis. En esta charla vamos a ver uno de los aspectos, que es Cristo es esposo. Más adelante lo voy a sustentar. Cristo es esposo, por tanto, su cuerpo es de varón. Y la iglesia es representada como la esposa. ¿Ok? Cristo, a su vez, nos revela que nuestro cuerpo también es sacramental. Me acuerdo que en una charla me decía un joven, es que Dios no necesitaba haber venido precisamente como un varón. ¿Por qué vino como varón? ¿Por qué no vino como mujer? Porque Dios en sí, Dios Padre, no tiene sexualidad. Es espíritu. Las personas espirituales no tienen sexualidad, no tienen sexo, así sexo va a ser hombre o mujer. Los ángeles, por ejemplo, tampoco tienen sexo. Nosotros sí. Cristo tiene sexo, es varón. Y hay algo de su cuerpo que nos revela qué somos nosotros. Nos revela las cualidades del amor del Padre, nos revela la entrega. Y es precisamente en su sexualidad, en su ser varón, que nos revela el amor que nos tiene el Padre. Ahora, es difícil entender de principio muchas veces esto. ¿Por qué? Porque como cristianos, como cristianos y en general el mundo, tenemos mucha influencia de herejías que surgieron desde el principio de la iglesia, desde las primeras comunidades de los cristianos. En algunas son varias y si quieren aprender de esto, toda esta sección del Catecismo de la Iglesia sobre la persona de Cristo, que empieza creo que en el 420 algo, por ahí, explican, ¿no? Estas herejías son varias, pero al final, ¿qué tenemos como influencia hoy? Que o pensamos que el cuerpo es como un recipiente que está para el alma, o como si fuera una vasija para el alma. Esa es una herejía. O pensamos, algunas de las herejías, sí se las presento en la presentación al final con mucho gusto. Otra de las herejías era pensar que Cristo era solo Dios o que era más Dios que hombre. Y algunas otras hablaban de que era más hombre que Dios. Y no, la iglesia en su momento afirmó la doble naturaleza de Cristo, y Cristo ha asumido la naturaleza del ser humano, no la ha absorbido, no es como ahí vino y se depositó en un cuerpo, asumió, es decir, la hizo suya. Pero a su vez en el Génesis nos habla de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Juan Pablo II dedica muchísimas catequesis a hacer cómo realmente el cuerpo de Cristo nos está revelando del por qué fuimos creados con sexualidad, por qué fuimos creados varón y mujer y qué es nuestra sexualidad. Entonces, cuesta trabajo contar estos términos, teología, cuerpo, decir que, o sea, sexual en el sentido de que tiene sexo, es varón, tiene sexo, tiene ADN de varón, tiene cuerpo de varón. Y de repente nos hace ruido eso, pero es por estas herejías, en creer como si lo espiritual, también gracias, digo, desafortunadamente por estas herejías hemos malinterpretado algunas enseñanzas de la iglesia, incluso algunos textos evangélicos, tomando como si, por ejemplo, las palabras de Pablo donde habla ¿no? Como estoy ser parafraseando, me disculpan, pero este cuerpo que me lleva al pecado, ¿no? Este cuerpo que me condena, pero él está hablando de las malas pasiones en general. Los apóstoles no tenían esta dicotomía, esta como separación entre cuerpo y espíritu, y nosotros a lo largo de los siglos de la iglesia sí hemos heredado un poquito esto, como si
el espíritu fue lo único bueno y para santificarte tienes que negar por completo lo corpóreo o no tiene nada que ver lo corpóreo. Y luego también socialmente, después de la revolución sexual, sobre todo, bueno, en estas generaciones que todavía tenemos memoria de las generaciones recientes, se encuentra como esta polaridad. Un extremo es el puritanismo, como todo lo que tenga que ver con el cuerpo es malo, solo te puedes santificar por medio del espíritu. Y luego llega esta como rebeldía y esta supuesta liberación del otro extremo, donde da rienda suelta a todo lo que tenga que ver con el cuerpo, es lo único importante y se pierde el significado de lo que es el cuerpo, se banaliza, pierde su sacramentalidad, pierde para las personas el reconocer que a través del cuerpo podemos conocer a Dios, conocer los planes de Dios, conocer sus sueños para nosotros incluso, ¿no? Para mí eso significa el plan de Dios para nosotros es por qué nos creó y para qué nos creó. Nos revela Cristo con su encarnación, entonces también, este es otro de los puntos importantes que enfatiza Juan Pablo II, que nuestro propio cuerpo es sacramental y este es como la lucha, la respuesta a lo que hoy estamos viviendo de esta banalización del cuerpo, de este relativismo de la sexualidad, de todas las ideologías que están prevaleciendo ahorita y que se alejan por completo de la realidad del cuerpo. Yo pienso en lo personal que esta es una respuesta también a esta respuesta que es el extremo, pero que está respondiendo al extremo anterior que era el puritanismo y que tampoco estaba bien. Tampoco estaba bien ver el cuerpo como malo, ver todo lo que tuviera con sexualidad, que ver con sexualidad como malo o pecaminoso. Entonces, pues siempre, si te vas a la historia de la humanidad y a la historia de la iglesia, siempre nos estamos moviendo como en un péndulo, ¿no? Váyanse bien atrás, es bien interesante estudiar la historia de la iglesia. Y siempre estamos como tratando de caer en el equilibrio de ese péndulo, ¿no? Y Juan Pablo II justo nos da la respuesta con esto. En el catecismo, en el punto 470, en el numeral 470, también nos habla, dice, la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios. Aquí es donde sigue aclarando que Cristo es plenamente hombre y comunica a esta humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Entonces, cuando ahí Juan Pablo II en una de esas catequesis hace relación con esto, cuando cuando Cristo dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, está haciendo alusión a este modo personal de existir en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Entonces, a esta humanidad que Cristo ha asumido, que es la nuestra también, le está comunicando con todo, con su ser y quehacer, el modo de existir, el modo de ser imagen y semejanza de Dios al que estamos llamados, que es ser uno solo. Dice, así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Qué hermoso, qué hermoso. Y hay estudios hermosos, libros hermosos que hablan cómo Cristo expresa todas las virtudes existentes en Dios, pero también estas costumbres divinas de la Trinidad. Y sin irme muy profundo porque no soy teóloga ni filósofa, pero simplemente Cristo ama plenamente al Padre, el Padre ama plenamente al Hijo. De hecho, San Agustín habla de que el Espíritu Santo surge, que de ese amor profundo, pleno, eterno, tan grande, esto en mis palabras, entre el Padre y el Hijo surge la tercera persona del Espíritu Santo, como ese amor en expresión. Si vemos, por ejemplo, en los relatos del Génesis de la creación, también vemos cómo cada uno tiene su función
complementaria, cada uno tiene, por así decirlo, su modo de ser y actuar, su personalidad y su función. Yo recuerdo en el catecismo que nos enseñaban Dios Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador, ¿no? Y a lo largo de los evangelios también vemos cómo la acción de Cristo nunca era por sí solo, siempre miraba al Padre y venía con el Espíritu. Juntos enviaba al Espíritu, les enviamos, les dejamos a nuestro Espíritu. Siempre es esta comunión, siempre es este profundo amor, es este ser uno solo, esta continua comunicación, y pues nos podríamos extender también aquí. También en Gaudium Expes vemos que afirma que Cristo manifiesta el hombre al propio hombre, es decir, Cristo con su ser y actuar, él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos revela a qué estamos llamados. Hemos sido creados para ser como Él. Seremos cristificados, dice creo que la liturgia del Tríodo Pascual. Ah, por cierto, hablando de liturgia, en la liturgia nosotros tenemos muchas expresiones de esta sacramentalidad del cuerpo. Liturgia, los actos por los cuales nos relacionamos con Dios en comunidad, como cuerpo místico de Cristo. Desde un principio San Pablo nos llamó el cuerpo de Cristo. Cristo dijo, yo les dejo mi cuerpo, yo les doy mi cuerpo. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando recibimos a la Eucaristía, estamos uniéndonos con el cuerpo de Cristo, nos estamos haciendo uno solo con Cristo. El cuerpo siempre ha estado presente en la historia de nuestra salvación, en la historia de la iglesia. El mismo Cristo lo puso, digamos, como tema, ¿no? Hablando como los jóvenes, lo puso como tema, y sin embargo, hoy en día nos cuesta trabajo ver esta unión entre la teología y el cuerpo. Dice Juan Pablo II, cuando vean que la cita dice HM es hombre y mujer los creó y se refiere a las catequesis de la teología del cuerpo, en la catequesis 19, en el párrafo 4, dice, el cuerpo, en efecto, y solamente él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Entonces, primero, abunda en una explicación de lo que mencionaba antes, como visto a Dios. Pero también en cuanto al ser humano, y esto es lo que nos recuerda Cristo, también hemos sido creados para transferir en la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios y ser así signo de Dios. Ya dice el Génesis, en el relato de la creación, que pues es un libro simbólico, metafórico, no es un libro científico, no pretende dar una explicación científica, pero sí todo el significado del por qué hemos sido creados, el por qué se nos dio como don la creación, por qué se nos dio como don el cuerpo y por qué fuimos creados sexuados como varón y mujer. Dice, primero relata como la creación de todo lo que existe. Y al final, como culmen, y mientras lo va haciendo, el primer relato va diciendo, y Cristo dijo, perdón, Dios dijo, hágase, y se hizo, ¿no? Y Dios dijo, surjan, y surgieron, pero al final Dios se habla a sí mismo y dice, y Dios dijo, hagamos. En algunas traducciones me encanta porque es como un poquito más fiel, algunas traducciones son más fieles al original, dice, díjose Dios, o más bien es en un español menos contemporáneo, porque el díjose ya no se utiliza, ¿verdad? Díjose Dios, se dijo a sí mismo, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Y varón y mujer los creó. Hay dos relatos. Uno es el eloísta y el otro es el yavista.
El yavista es cuando está diciendo, dijo Yahvé, ¿no? El eloísta es el primero y el yavista es el segundo. Y simplemente son dos estilos de describir y explicar distintos significados sobre nuestra creación. Los relatos de la creación se sabe que fueron heredados por transmisión de palabra. Se encuentran, encontrado en escritos incluso de Mesopotamia, por ejemplo, donde ya se hablaba también de una versión similar del origen del hombre, donde hay un padre y una madre, ¿no? Entonces, a la hora que ya son escritos, pues tienen cada libro de la Biblia, como sabemos, tiene un estilo distinto, está influenciado por el tiempo en el que fue escrito, ya sea en el estilo o en el modo de entender las cosas, pero puesto que es palabra de Dios inspirada por su espíritu, eh, aquí los significados y la relación de los acontecimientos y sobre todo lo que representa para la relación de Dios con el hombre, ¿no? Entonces, en el que habla y varón y mujer los creó, el segundo habla que creó al hombre y después creó a la mujer de su costilla y ahí tiene otro significado, pero el significado esencial es que desde la creación ya fuimos pensados como varón y mujer, como imagen y semejanza de esa Santísima Trinidad que es personas complementarias. Entonces, dice, ha sido creado para transferir en la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios y ser así su signo, es decir, desde que fuimos creados, varón y mujer, en ese como fuimos creados está escondido un misterio de Dios y por eso somos imagen y semejanza, somos signo de Dios. Y también nos explica Juan Pablo II, y de aquí podemos deducir, el cuerpo humano es entonces también sacramento del ser humano. Más bien este texto es una explicación que da Christopher West en su libro de Teología del Cuerpo Explicada, donde hace comentarios sobre todas las catequesis de Juan Pablo II. Dice, el cuerpo humano es sacramento del ser humano en cuanto a signo. También Juan Pablo II hablaba de esto, simplemente no recuerdo ahorita. Creo que la misma catequesis la dice, ¿no? En el sentido que hace visible ni fue invisible en la persona, como le decía, no somos una vasija para un alma, ni somos un alma que se insertó en un cuerpo, no, somos una realidad distinta, no somos ni del mundo espiritual ni del mundo material, somos seres humanos, somos personas, y dice el catecismo, una, una realidad, una profunda unión de alma y cuerpo. Es eso lo que nos hace ser persona. Entonces, nuestro cuerpo es lo que permite ser visible el misterio de nuestra persona. Recuerdo cuando estaba en kinder, y es típico que los niños cuando tienen mucho interés en una niña la molestan y como que gozan en hacerla reaccionar. También mi esposo goza mucho en hacerme reaccionar. A veces me hace enojar y luego se ríe. Entonces yo estoy reflexionando mucho de eso. Y creo que es justo, se habla mucho del misterio, Juan Pablo II habla del género femenino, del misterio de la mujer. Tenemos un mundo interior, una vida interior, que para el hombre es difícil de comprender porque él ha sido constituido distinto, su cerebro funciona distinto, sobre todo en la cuestión emocional, psicológica, y el de nosotras es como muy complejo y siempre, y ya ven que hay muchos que dicen, no te esfuerces en entender a una mujer, tú solo ámala, ¿no? Entonces, creo yo que todo de hacer reaccionar a mujeres es esa fascinación por el interior, por esa vida interior de la mujer. ¿Cómo puedo yo tener acceso a esa vida interior? Se me hace un fenómeno muy hermoso. Entonces, cuando vemos una persona, claramente vemos su cuerpo, pero es gracias a su cuerpo que podemos conocer su interior. Entonces, es cuando revela el misterio de la persona. Y es teológico también en el sentido en que nos revela nuestra semejanza a Dios en esta creación con imagen y semejanza de
El hombre y la mujer, nos dice la Sagrada Escritura, es imagen y semejanza con el individuo, pero es más aún imagen y semejanza como comunión de personas. Y esto, y eso también lo podemos ver, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, en, en esta parte del relato, cuando dice que se hagan uno solo, en Génesis 1, capítulo, versículo 26 y 27. Perdón, más adelante. A partir del 27 dice que no pues al Dios, no al ser humano, su vida. La imagen de Dios los creó, imagen y hombre. Hace la aclaración abajo que es justo en la unión de hombre y mujer, donde, donde somos más imagen y semejanza de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 221, Dios revela su secreto más íntimo. Y este es que Él mismo es una eterna comunicación de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo continuamente se están comunicando amor, son una comunión de personas y nos ha destinado para participar en él, para participar en esta comunión de personas. Ese es el sentido fundamental de nuestra existencia. Un Dios que es amor, el Dios que es amor, Dios que es comunión de personas, Dios que es como una copa de vino que se rebasa, ¿no? También habla de esto en la Sagrada Escritura. En amor, ¿dónde va a depositar ese amor? En nosotros. Y nos crea por ese propósito únicamente, para que participemos de esa comunión divina. Cuando nos hoy en nuestra realidad actual, en la vida eterna, cuando hayamos dejado la vida terrena, estaremos participando en esta comunión de amor. Le llama Juan Pablo II también el gran misterio o la gran analogía a esta creación de varón y mujer como imagen y semejanza de Dios y al matrimonio. Juan Pablo II en su audiencia del 18 de diciembre del 91 habla de esta analogía que hace San Pablo. San Pablo en su carta a los Efesios describe a la iglesia como esposa y a Cristo como esposo. Ya desde ahí ellos no me puedo imaginar cómo en sus conversaciones más íntimas, que sabemos que no todo está recopilado en los evangelios, cómo en sus conversaciones más íntimas pudieron ellos percibir esta responsabilidad, esta nupcialidad, este Cristo esposo que viene y se entrega como el más grande de los esposos, como el más grande amante, que se entregó a sí mismo por ella. Nos dice Juan Pablo II, como se ve, San Pablo utiliza la analogía de la monopsia, que ya venía desde los profetas en la antigua alianza, como hay varios escritos que hablan acerca por ejemplo, de infidelidad. El pueblo les fue infiel como una prostituta, mencionan ¿no? El pobre de Oseas que experimentó en su propia vida el amar a una mujer que no le amaba y así pudo comprender cuánto Dios nos amaba y cuánto Dios sufría por la falta de nuestro amor. Y así, toda la Sagrada Escritura, de hecho, es un matrimonio. La historia de la salvación es un matrimonio. La Sagrada Escritura empieza con un matrimonio de Adán y Eva, termina con un matrimonio que es las bodas del Cordero, y en medio encontramos todas estas analogías, todas estas semejanzas. Tenemos el Cantar de los Cantares, que es un escrito hermoso sobre el amor de Cristo, es toda una analogía del amor de Cristo a nosotros. Cuando habla de que el novio está desesperado buscando a la novia y a la novia se la esconden y tiene que mandar a sus mensajeros, está hablando de Dios que continuamente nos busca y nos ama
Y es un escrito que tiene tanta simbología, menciona el cuerpo, realmente está asemejando el amor de Dios por nosotros como un amor nupcial, y el amor nupcial incluye un amor, un encuentro conyugal, incluye una donación mutua con todo el cuerpo, incluye nuestra sexualidad. Y como les digo, si nos ponemos a leer el Cantar de los Cantares hoy en día, pues de repente entran estas dudas, estos prejuicios que venimos arrastrando por las herejías, por el puritanismo, por la supuesta liberación sexual. Todo eso muchas veces nubla nuestro entendimiento para leer estos textos donde verdaderamente nos está hablando de un amor de Dios tan total que se nos quiere entregar por completo. Y por eso, en la creación de varón y mujer, Él instituyó el signo perfecto de la unión entre hombre y mujer, la unión como una unión, la única unión en la que el ser humano realmente se hace uno solo con otra persona. Una persona se hace uno solo con el hombre, uno solo con la mujer. Es la única unión de la cual naturalmente puede surgir la vida. Así como de Dios, que es uno solo, que son complementarios, que de ahí surge la vida, la verdad y la vida, habla Juan Pablo II. Es el Dios de la verdad y la vida. La unión de hombre y mujer es la única de la cual realmente puede surgir la vida, en la cual nos invita a Él a ser co-creadores, procreadores, a imagen y semejanza de Él. Y no solo vida biológica, damos vida espiritual también, porque cada ser humano nuevo que nace tiene alma y cuerpo. Entonces les decía, ya los profetas anteriores, perdón, hablaban en la antigua alianza de esta analogía de la salvación, que era analogándolo con el amor nupcial de Dios que había elegido a su pueblo. También Juan Bautista presenta a Cristo como esposo, dice, ya vendrá el esposo, al cual yo no, y luego más adelante, ¿no? Habla de que no es digno ni de, disculpen, no es digno ni de desatarle las sandalias. En la carta a los Efesios coloca el amor nupcial de Cristo hacia su iglesia en relación directa con el sacramento de los esposos. La carta a los Efesios me da mucha risa porque cuando se lee en misa, se ven muchas personas inquietas, sobre todo mujeres casi queriéndose levantar en armas, porque está diciendo que las esposas sean sumisas a sus maridos, pero si nos fijamos, la exigencia más fuerte está en este otro versículo. Dice a la esposa solo le pide obediencia o respeto y sumisión, y ahorita les voy a aclarar una cosa en la sumisión. Pero a los esposos les dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Pues hasta su última gota de sangre y agua. Hasta su última gota de sangre y agua. Se entregó por su iglesia. Imagínense, y ahí es donde dice Juan Pablo II, que la sumisión es una sumisión de amor. Si todos los esposos amaran a sus esposas, como así verdaderamente como Cristo amó a su iglesia, la respuesta natural sería una sumisión de amor, una respuesta amorosa. Así como cuando tenemos un encuentro muy personal con Cristo, caemos en una rendición de amor ante Él. Queremos entregarle nuestra vida, queremos entregarle todo lo que tenemos y somos. Esa es la sumisión a la cual se refiere el evangelista. Y luego también dice, la purifica, la santifica, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo. Al entregarse Cristo a nosotros, se hace parte de su esposa, que somos nosotros, su iglesia. Se hacen uno solo. Y en Él que es Dios, el que es el santo, al entregarse a nosotros y a unirse a nosotros, por el simple acto de venir a unirse con nosotros, Él nos santifica con su presencia. Que es lo mismo
que cuando lo recibimos en la Eucaristía. Le recibimos para eso, porque nosotros le necesitamos para que Él con su santidad nos santifique, que Él con su sangre nos purifique. Son tantas las analogías nupciales de la Eucaristía, es hermoso. Y se la presenta a sí mismo resplandeciente. No porque para Él, recuerdo cuando estaba más joven, cuando estaba chica realmente, cuando estaba jovencita, leía yo que sin que tenga mancha ni arruga y lo malinterpretaba. Yo pensaba como que entonces yo con mis pecados soy indigna para el Señor. Pero es todo lo contrario, porque me ama, viene y se entrega a mí y se une conmigo y se hace uno solo conmigo para hacerme resplandeciente, para hacerme plena, como Él siempre ha soñado que yo sea, porque eso es lo que me va a hacer feliz. Al final Dios quiere que todos seamos felices y le amemos, porque en amarle seremos felices y en amarle seremos capaces de recibir su amor. Sigue en la carta a los Efesios, sigue enfatizando esta analogía del gran misterio de Dios con la unión nupcial. Y subraya, gran misterio, el texto dice literal, gran misterio es este, cuando está hablando del matrimonio primero. Dice, gran misterio es este, y dice a continuación. Y lo digo en referencia a Cristo y la iglesia. Claramente está haciendo una analogía entre el matrimonio y Cristo y la iglesia. Refleja este amor, el matrimonio y amor nupcial cristiano, entonces está llamado a reflejar el amor nupcial del Redentor hacia su propia iglesia. Ay, no sé por qué de repente me falla aquí. Nos dice también Juan Pablo II, en el matrimonio y en el amor nupcial cristiano, ya lo leí eso, lo copié doble sin querer. Entonces, el gran misterio se refiere entonces a esta analogía entre el amor de varón y mujer y el amor de la iglesia. Y cómo se iluminan mutuamente. Aquí hay que hacer luego una acotación hacia la vida consagrada. ¿Okay? Al final lo voy a explicar si nos da tiempo. ¿Cuál es analogía entonces con la vida de quien consagra su celibato, se consagra en celibato al servicio de la iglesia o a la entrega a Dios? Yo más bien le llamo a las nupcias con Dios en el servicio de la iglesia o en su cuerpo místico. El gran misterio también se refiere al misterio escondido de Dios en la eternidad, que es el que mencionaba antes, que Dios es una comunión, una eterna comunicación de amor, pero también que Dios es amor, que Dios es amor, y que nosotros estamos necesitando participar de ese amor y hacerlas. Entonces, este es el gran misterio que está escondido, ¿dónde? En nuestro ser persona, y en nuestro ser persona como varón y mujer, como varón y mujer. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, me equivoqué en la cita y le puse CIC, debe ser CS por sus siglas en latín, que el hombre y la mujer son creados, son queridos por Dios en igualdad. Y aquí es cuando habla el segundo relato, cuando habla uno de los significados del relato en el que creó primero a Adán y después a la mujer de la costilla, somos creados en una perfecta igualdad. También habla Juan Pablo II, hermosísimo, de que somos creados en principio y primero que nada como hermanos, hombre y mujer, varón y mujer, como hermanos en Dios. Alguien está sin querer dibujando sobre la pantalla. Una persona llamada Evaristo, creo que está moviendo su dedo en la pantalla y se están haciendo líneas. Ser hombre, ser mujer es por Dios. Tenemos una dignidad intrínseca en nosotros por ser
creados a imagen y semejanza de Dios. Y todos reflejamos algo de Dios, reflejamos algo de su sabiduría, algo de su bondad, algo de su belleza, algo de sus múltiples dones, algo de sus múltiples talentos, digamos. Dios es un artista hermoso y cuántas personas tienen el don del arte. Hay mucho donde nosotros podemos y somos imagen y semejanza de Dios. La persona que dice que no escucha nada, checa tu audio, porque que yo sepa todos los demás sí están escuchando, a menos que alguien me indique lo contrario. Bien. También nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que estamos hechos el uno para el otro. Dios no nos hizo a medias o incompletos. Ese sería interpretar erróneamente el segundo relato, donde dice que a partir de la costilla del hombre creó a la mujer. Nos ha creado para una comunión de personas. Y justo el cuerpo nos revela esto. Y vámonos a algo muy objetivo. Los genitales de la mujer no tienen sentido sin los genitales del hombre, pero creo que todavía más al revés. Los genitales del hombre no tienen sentido sin los genitales de la mujer. Verdaderamente somos hechos el uno para el otro. Nuestro propio cuerpo nos revela ese designio de Dios, que si yo miro mi cuerpo y si yo pudiera tener el entendimiento natural que tenían nuestros primeros padres cuando hablan de que vivían en una inocencia originaria, que no tenían vergüenza de sus cuerpos, es que ellos entendían, podían entender que su cuerpo reflejaba que estaban hechos para la entrega, para entregarse a alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Alguien complementario, alguien que con su cuerpo y con su psicología y con su persona y con su espíritu me complementa y que juntos somos uno solo y estamos llamados a ser uno solo. Por eso también somos ayuda en cuanto a que nos ayudamos a hacer justo eso, a ser persona, a hacer don, a hacer entrega. Cuando Adán se maravilla y descubre que esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, con esta sí puedo ser lo que estoy llamado a ser, a esta sí me puedo entregar con todo lo que soy, cuerpo, alma y espíritu. Y esta es como una de las grandes también como dicotomías de hoy en día, ¿no? Se ama a los animales y algunas personas lo confunden con amor, ¿no? Real. Yo no puedo entregarme a otro ser vivo que no sea una persona con cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque él no es capaz de recibirme todo yo. Solo otra persona es capaz de recibirlo. Gracias por el tip. Voy a dejar de compartir y luego volver a compartir para que se quiten las rayas que se han dibujado. Muchas gracias por el tip. Bien. Me voy a ir un poquito más rapidito para dar tiempo a preguntas. Bueno, no nos falta tanto. No nos falta tanto. Y bueno, como les digo, esta es una introducción de la introducción. Entonces, voy saltando, pero como intentando dar los puntos más relevantes a mi parte para entender qué se trata la teología del cuerpo. En una sola charla no podemos entender la teología del cuerpo, pero sí tener una idea general y qué relevancia puede tener para nuestra vida el aprender de ella, el estudiarla. Entonces, de nuevo, ¿por qué la creación de varón y mujer entonces es un signo, un sacramento, como signo que hace visible lo invisible? Es decir, hacemos visible el gran misterio de Dios. Simplemente pensando en la procreación, la unión de papá y mamá
en esa unión que es total, es el único acto humano por el cual surge una vida. Ahí ya estamos siendo semejanza de Dios en nuestros actos, realizando actos procreativos. Por eso digamos, la imposibilidad de aceptar los actos sexuales anticonceptivos como algo realmente bueno para nosotros. Cuando yo realizo un acto intencionadamente, un acto conyugal, un acto sexual, intencionadamente quitándole su propiedad procreativa, estoy yendo totalmente contra lo que ese acto representa, que es el gran misterio de Dios, que es la comunión de personas que da vida. Papá y mamá, al unirnos, eso es lo que estamos representando en nuestra habitación, en nuestra alcoba, en nuestro lecho. Es un altar, por cierto, el tálamo nupcial. El altar en la liturgia representa el tálamo nupcial. La liturgia católica proviene de la liturgia judía y ya desde sus principios la liturgia judía tenía muchos símbolos nupciales cuando ellos celebran el Shabbat y la Pascua. Y cuando papá y mamá en el hecho nupcial nos unimos, estamos haciendo presente, estamos haciendo visible el gran misterio de Dios, estamos siendo comunión de personas y también siendo imagen y semejanza, siendo signo de esa capacidad de creación. Gaudium es que la asociación de hombre y mujer constituye la primera forma de comunión entre personas. También tenemos otras formas de vivir en comunión, justo como la liturgia, es la comunión de personas, de ahí viene comunidad. Toda la iglesia es una comunión de personas, pero sí nos aclara que esta asociación que está reflejada en el Génesis es la primera forma de comunión entre personas. Voy a corregir aquí. CEC en sus siglas en latín es para el Catecismo de la Iglesia Católica y cuando ustedes vean CIC se refiere al Código de Canon. Que no es el caso. Lo llama también Juan Pablo II al matrimonio entonces como sacramento primordial. A partir de estas analogías que hace el evangelista y toda la Sagrada Escritura, nos dice el matrimonio entonces desde el principio, es decir, desde la creación, desde el Génesis, vinculado con el sacramento de la creación, es decir, la creación en sí también es sacramento de Dios, hace visible la realidad invisible que es Dios. Y el sacramento de la salvación, el sacramento de la iglesia incluso, ¿no? La iglesia es sacramento también, como cuerpo místico de Cristo, como medio de salvación, el papel que tiene la economía de la salvación. El sacramento constituye, como les decía, la figura, el signo de la Trinidad, es la base de la economía de la salvación y del orden sacramental, porque si está vinculado con nuestra salvación, si el matrimonio es la imagen y semejanza, el signo, el sacramento de la entrega de Cristo Redentor que viene y entrega a nosotros y al unirse a nosotros, nos redime, nos salva, nos purifica, todo lo que vimos antes. De ahí viene la salvación, es parte de la economía, base de la administración de la salvación. Sin el sentido nupcial de la iglesia, que recibe como esposa a Cristo, no hay salvación. Pues es la base para eso. Un posible modo de entenderlo es como la administración, cómo se nos administra, cómo se nos reparte la salvación y del orden sacramental. Todos los sacramentos
nupcial, ¿no? En las bodas de los judíos hay un baño que se da a la novia para en concordancia con las escrituras, donde hay esta purificación para entregarse el, el diluvio. Es un sacramento del bautismo, le llaman el protosacramento. Es ya en el diluvio, en el relato del diluvio se estaba anunciando el bautismo que Jesús nos iba a procurar en el Espíritu. Y así, cada sacramento va teniendo la Eucaristía, pues por excelencia es el sacramento nupcial, donde verdaderamente Cristo se nos entrega en cuerpo y alma. Y fíjense la simbología nupcial esponsal. También es la gracia esponsal que la iglesia recibe de Cristo en el sacramento del matrimonio entre hombre y mujer. Y como les decía, prototipo de los demás sacramentos. A partir de él se pueden entender los demás sacramentos y se basan en el matrimonio. ¿Y cuál es esta salvación, esta simbología final que les decía que en el principio es un matrimonio a la mitad, en los profetas en todas partes vemos matrimonio? Pues es la alianza nupcial. Cuando Cristo nos habla cuando el Padre les promete una nueva alianza, les promete un Salvador, es Cristo que viene y hace esta alianza nupcial. Nunca serás abandonada, no serás jamás abandonada, dice la palabra. Serás siempre amada, eso nos lo dice a nosotros. Les comparto mi versículo favorito de toda la Sagrada Escritura, es Apocalipsis 22:17. Después de que relata todo el surgimiento de la Jerusalén celestial y bueno, toda una serie de símbolos que hablan de la historia de la iglesia, de la historia de la salvación, de la historia de Dios con nosotros. Pero la parte fundamental pues son estas bodas del Cordero que ya Cristo está anunciando también desde que instituyó la Eucaristía, y Él es el Cordero y nosotros somos la iglesia. Y a lo último, es es uno de los últimos versículos. Ese será nuestro momento triunfal en que vamos a participar de esta comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando estemos llegando a encontrarnos con Cristo, Cristo el Cordero que viene a desposarse con nosotros. Y cada uno y todos como iglesia y todos como comunidad, porque viviremos la comunión de los santos, pero yo me ilusiona tanto de la experiencia de personalmente, inspirada por el Espíritu, decirle: Señor, ven, ya estoy lista para recibirte, ya me purifiqué, ya viví mi vida terrena, ya espero lograr pasar por el purgatorio, al menos, ¿no? No condenarnos. Ya pasé por la purificación, Señor, ya soy una novia resplandeciente para ti. Ven, estoy lista para recibirte y vivir esta comunión eterna contigo, Señor. Esto es lo que nos espera, esto es lo que la teología del cuerpo nos muestra, esta es la esperanza del cristiano que nos recuerda la teología del cuerpo y para lo cual fuimos creados. Y con eso pues cierro mi presentación por hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, Claudia, te las voy a ir diciendo. Hay algunas preguntas. Sí. Ponen, ¿qué sucede cuando por salud y con permiso del sacerdote en confesión te quitan la matriz y ya no puedes dar vida? El acto conyugal ya no procrear, pero tengo el sacramento del matrimonio. No, es muy buena pregunta, porque sí hay que hacer una aclaración ahí. Y yo les decía, y esto viene de la bioética, de la ética sexual, y también la teología del cuerpo lo viene a reforzar, dándole un entendimiento más profundo o más antropológico, digamos, entendiendo lo que es la persona y y el sentido teológico del cuerpo y de la sexualidad. Lo que yo decía es cuando intencionadamente le quitamos su significado sacramental. Es decir, a ver, fuimos creados para que en unión de cuerpo y alma, todo el acto en sí tenga la intención de dar vida. Cuando el acto por sí solo no da vida, ya sea porque
hay algunos días que somos infértiles, o porque justo como este ejemplo nos tuvieron que retirar la matriz, o porque o porque ya somos infértiles por la razón que sea, ya no estamos forzando a que el acto sea infértil. Simplemente ese acto por diversas circunstancias ya no es infértil, entonces no es algo que nosotros estamos provocando. Y el acto sexual todavía tiene dos propiedades, la unitiva también. Cuando en nuestros actos de entrega esponsal, prefiero decirle así porque, o entrega conyugal, pero bueno, acto sexual, es alma y cuerpo. ¿Y qué implica el alma y cuerpo? Que es realmente una totalidad de mi persona. Por eso solo se viven con verdad dentro del matrimonio, porque solo en el matrimonio hemos hecho un compromiso de aceptar a este otro, a esta otra por siempre y de yo entregarme a este otro o a esta otra por siempre. Antes no hemos hecho ese compromiso. Entonces, los actos sexuales fuera del matrimonio, ya sea antes del matrimonio o fuera de mi matrimonio con otra persona, o soy soltero, no estoy casada, no tienen un sentido de veracidad. Por eso son inmorales. No es que la iglesia diga, ay, es pecado porque eso así es sucio y es cochino. No, les falta veracidad a esos actos sexuales. Por eso son indignos para nosotros. Y la iglesia tiene la obligación de anunciar lo que es verdad y lo que es digno para nosotros y nos lleva a vivir con plenitud nuestra vocación al amor. Entonces, un acto que yo lo forzo a que sea infértil, entonces le estoy restando veracidad. Pero un acto que por circunstancias diversas ya no hay fertilidad, todavía tiene la cualidad de la unión, de la comunión de personas. Si yo lo vivo en verdadera entrega total, y específicamente como dije en el matrimonio, de cuerpo y alma, lo que estamos dando es vida espiritual. También eso pasa con las personas que han adoptado niños o con las personas célibes. ¿Cómo creen que viven su sexualidad? La sexualidad no es solo la genitalidad. Esa es una visión influenciada por las herejías que les decía, es una visión reduccionista, reducida de la persona. Es dejar a la sexualidad solo en el ámbito genital o biológico. Nuestra sexualidad es todo. Somos alma y cuerpo en una profunda unión, alma y cuerpo. No es como un alma y también esto como las ideas ahora, ¿no? Progresistas, entre comillas, de un alma femenina en un cuerpo masculino. Eso es imposible porque el alma es parte en el ser humano, adquiere, realmente es lo que mi cuerpo es, ¿no? Y ahí es otro tema que podríamos abundar. Cuando hay, por qué a veces hay estas confusiones, ¿no? Pero bueno, entonces, mi entrega está siendo sincera, mi intención es dar vida espiritual también. Cuando yo me uno con mi esposo en los días infértiles, estoy viviendo esta comunión de personas para crecer en vida espiritual nosotros como esposos. Yo fui instructora de métodos del método de ovulación Billings muchos años y una de las cosas decíamos, que les decíamos a las parejas, a ver, ¿por qué no están aprovechando más los días infértiles? No hay que echarle ganas, o sea, hay que unirnos, es un sacramento. El sacramento del matrimonio es la unión de los esposos. Todos los sacramentos tienen dos partes, bueno, tres. Forma, forma, materia, ministro y sujeto, cuatro. La forma es las palabras que se dicen. La materia es cómo se hace lo físico, lo material. Ministro el que lo imparte y sujeto el que lo recibe. El matrimonio del sacramento, el sacramento del matrimonio es el único donde el ministro y el sujeto son los esposos. El sacerdote solo es testigo de la iglesia, por parte de la iglesia. Los ministros son mutuamente, cuando yo le entrego a mi esposo, yo estoy siendo ministro, le estoy entregando mi persona, que incluye mi cuerpo. Y cuando mi esposo y él es mi esposo me hace los votos hacia mí, él se está haciendo el ministro, me está impartiendo el sacramento. Pero el sacramento se concreta en la unión conyugal de los esposos. Por eso, por ejemplo, alguien se casó en la iglesia, digamos, se casó entre comillas, ¿no? Pronunció sus votos en el templo
y no, y nunca tuvieron relaciones sexuales. Ah, pues ese matrimonio es nulo, porque no se ratificó, no se concretó. La materia del sacramento del matrimonio son los cuerpos de los esposos y su unión, y su unión. Entonces, literalmente cada vez que los esposos nos unimos en acto conyugal con entera libertad y con sin forzar, le llamamos apertura a la vida en el sentido de que no estamos rindiendo forzosamente el acto como infértil, sino lo dejo fluir natural el acto en todas sus etapas y en todo su mecanismo biológico como debería ser. A eso se refiere apertura a la vida. No quiere decir que siempre tenga que haber un embarazo, porque Dios hizo con periodos fértiles e infértiles. Entonces, cuando yo vivo así el acto sexual, estoy apostando, estoy entregándome a la vida espiritual, estoy dando vida espiritual, me estoy dando a mi esposo, le estoy otorgando el sacramento. Vivir el acto conyugal en esas condiciones es volver a recibir la gracia sacramental como cuando cada vez que vas y te confiesas vuelves a recibir la gracia sacramental. También cada sacramento nos otorga gracia sacramental y gracia de estado. Gracia sacramental, por ejemplo, la confesión nos perdona, nos limpia de nuestros pecados, nos redime, y la gracia de estado nos permite seguir perseverando en el amor, seguir perseverando en la gracia, en la santidad. Ah, pues la unión de los esposos, la unión conyugal, la unión sexual completa con todas las condiciones que ya mencioné, nos da la gracia de estado. La gracia sacramental renueva nuestros votos, con el cuerpo estamos renovando nuestros votos, estamos diciendo sí, me sigo entregando a ti por completo y te sigo recibiendo a ti por completo. Y recibimos las gracias de estado para seguir perseverando en el amor. Espero haber respondido la duda. Sí, muy claro, Claudia, muchas gracias. Preguntan que si cómo recomiendas abordar la teología del cuerpo en la catequesis de parejas, si hay algunas guías o en catequesis familiares. Uy, hay libros buenísimos para los matrimonios. Si quieren, voy a preparar una super bibliografía, a ver qué encuentro en español, porque algunos solo están en inglés, y te la puedo mandar por WhatsApp para que luego se las hagas llegar. Pero hay libros dedicados especialmente a la vida matrimonial, hay algunos ya dedicados específicamente a la vida sexual, con una antropología integral. En el Instituto Amar al Máximo, donde yo colaboro, ese lo pueden encontrar, bueno, les paso la página también. Ahí se imparte un curso de sexología personalista, se llama Sexus, donde se aborda la sexología en pareja. Fíjate, un sacramento tan hermoso, y que las únicas ayudas que había, muchas veces las parejas tienen dificultades para vivir su sexualidad plenamente y dignamente, y solo había ayudas pues disque psicología o ayudas de sexólogos que más bien te alejaban de lo digno cristianamente, ¿no? Antropológicamente. Y ahora pues ya hay esta respuesta, ¿no? De la sexología personalista, que es justo esta visión antropológicamente adecuada o integral de la sexualidad en pareja, y de los obstáculos y de cómo se puede crecer. También hay cursos en especial también está teología del cuerpo y la educación sexual. Hay varias aplicaciones, y estos cursos están en línea. La verdad, yo sí les recomiendo mucho ahí, aparte yo ahí colaboro, ¿no? Pero también hay libros, también hay métodos para enseñarlo, dependiendo del país en el que estén. Está creciendo mucho el ministerio hispano en Estados Unidos, y ellos han producido muchos, en cuanto a la teología del cuerpo, ya están produciendo muchos subsidios también. Entonces, me voy a dar la tarea de hacerles una lista de recomendaciones. Nomás ténganme paciencia porque ahorita tengo mucho trabajo. Espero completárselas muy pronto, y se las hago llegar con Carla con mucho gusto. Claudia, me comentan si realizas sesiones que les interesan saber un poco más del tema, les interesan aprender a utilizar el método de Billings. Ok. En cuanto a teología del cuerpo, doy cursos, talleres. Por ejemplo, me acaban de contratar de una parroquia de Texas, les voy a estar dando un curso de 12 sesiones. Pues depende de lo que necesiten. Hay un libro buenísimo
que se llama Teología del Cuerpo para Jóvenes. Ese ya es un curso que ya viene diseñado así bien con las propuestas didácticas por sesión y todo, que ese también lo pueden dar. Yo lo daba aquí en donde vivo, en Hermosillo, lo daba en grupos en presencial. Con mucho gusto, si les hace llegar mi celular, ahí podemos ver, depende de qué es lo que quieren, ¿no? Pero sí podemos darles algún curso o taller. Y lo que preguntan sobre el método Billings, busquen en su país también la Asociación Mundial del Método Billings, se escribe WOOMB, son sus siglas, tiene representaciones en cada país. Entonces, si ustedes contactan la página, encuentran la página o contactan a los directores en su país, ellos les pueden hacer saber sobre instructores certificados. Es muy importante para aprender un método de regulación de la natalidad que sea con gente que sea certificada. Otro método que ha surgido, que surgió a partir del método Billings es el modelo Creighton. Ese en especial tiene la bondad de que también se utiliza mucho para corregir problemas de la salud reproductiva, de modo también acorde al magisterio de la Iglesia y la dignidad de la persona. Y hay otros métodos en los que se puede usar como un termómetro, el sintotérmico. En Estados Unidos está el método, ay, se me fue la palabra, Natural Family Planning, que es un método que utiliza varios síntomas del cuerpo. En general, aquí lo que hay que saber es que Dios ya nos creó con signos dentro de nuestro propio cuerpo que nos ayudan a identificar la fertilidad y que es una fertilidad combinada, no se nos olvide. Casi siempre se piensa solo en la fertilidad de la mujer. La mujer solo es fértil unos poquitos días del mes cuando ovula, y los días previos a la ovulación, porque se produce un ambiente propicio para que el espermatozoide viva más tiempo, los espermatozoides, y el día de la ovulación y unos días posteriores a la ovulación, pero es mínimo comparado al hombre, que siempre es fértil, siempre es fértil. Entonces, también hay que promover un concepto de la fertilidad combinada. La fertilidad es de ambos. Desde ahí empieza el cambio y la conversión matrimonial, cuando podemos ver nuestra fertilidad como algo que es de ambos. De hecho, aprovechando, Claudia, hago el comercial. En 2 semanas vamos a tener una plática con una especialista del método de Creighton, que nos va a hablar acerca de lo que viene siendo los efectos secundarios de utilizar anticonceptivos y qué tipo de métodos de planificación familiar existen y cuáles son los Excelente. beneficios físicos, de pareja, espirituales. Ay, sí, es un cambio de vida, es un cambio de vida. Totalmente. Para quienes pusieron comentarios así como de que ya se operaron, se ligaron las trompas o se hicieron vasectomía, yo les tengo un tip. Uno de los mayores beneficios de llevar un método de regulación de la natalidad, o métodos naturales, como le dicen, es el crecimiento espiritual. Y conocí hace unos años a un sacerdote de Phoenix, que es gran promotor de la teología del cuerpo, y él coordinaba el movimiento de Natural Family Planning. Y ellos tuvieron una experiencia muy hermosa con parejas que ya eran infértiles, pero que querían crecer espiritualmente como matrimonio. Y él lo que les recomendó fue que se abstuvieran de las relaciones sexuales una semana del mes, como si esa semana fueran fértiles, porque hay muchos beneficios humanos, psicológicos y espirituales de la abstinencia periódica. Uno de ellos, por ejemplo, es mayor capacidad para ser fiel, para la fidelidad, para entregarme más humanamente y no tanto por impulso, etcétera, etcétera. Entonces, y los resultados fueron increíbles, realmente hubo mucho crecimiento en esas parejas. Entonces, les paso al contado ese tip. Quienes ya son infértiles por la razón que sea, eso pues difícilmente es reversible, pero sí se puede sanar espiritualmente con un sincero arrepentimiento, con una sincera renovación de nuestros votos matrimoniales, y con una vivencia más casta de nuestra sexualidad. ¿Y qué significa castidad? Que es entregarnos en total libertad, sinceridad y con verdadero amor.
Preguntan que si impartes formaciones en línea. Sí, sí, son en línea porque, pues, de hecho, desde la pandemia ya estoy casi puro en línea y también la terapia, todo es en línea conmigo ahora. Igual, Claudia, si gustas, me pasas algún número de contacto o puedo pasar tu Sí, número de contacto y todas las personas interesadas en todo este tema o en asesorías ya sí, personalizadas, ya que se comuniquen ujú, directamente contigo. También voy a claro que dejar los sí, con datos mucho en la gusto. grabación. Muy bien, gracias. Tengo un Instagram que lo uso para publicaciones con respecto a mi trabajo terapéutico. Se los voy a poner aquí. Está en corazón. A prueba de balas. Luego les cuento por qué se llama así, pero ahí les puse, ahí me pueden buscar en Instagram, también ahí me pueden contactar para lo que guste. Perfecto, te agradecen, dicen maravillosa charla, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar de esto que me apasiona y me hace muy feliz. A ti, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que nos quedamos, yo creo que queremos saber más. Yo tampoco estaba muy empapada en el tema y abriste una inquietud también en mí con este tema. Bien, bien. Te agradezco totalmente. Yo sé que también todos estamos fascinados. Se va a subir como todos en el canal de YouTube de Mater Fátima. Para aquellos que no pudieron entrar a tiempo, quieran ver la repetición o se la quieran compartir a alguien, que la puedan ustedes tener acceso. Y recordándoles que pueden estar en los grupos de WhatsApp o Telegram, y ahí es donde anunciamos todas las pláticas semanales que tenemos. Bueno, pues sin más por el momento, nuevamente Claudia, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que se conectaron y pues entregamos todos estos frutos, todos los frutos que se vayan a dar a nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias, que pasen una bendecida noche, gracias a todos.